Bueno, como hemos dicho anteriormente, como se ha comentado, dentro de los problemas de la atrofia muscular espinal estarían los problemas osteomusculares, como los más prevalentes, los respiratorios, por supuesto, problemas gastrointestinales y nutricionales. Todos ellos, ¿qué es lo que producen? Fundamentalmente una disminución en la actividad, en la participación y, lo más importante de todo, en la calidad de vida. Los médicos rehabilitadores somos un poco los encargados, es decir, nosotros nos gusta decir que somos los médicos especialistas en intentar proporcionar calidad de vida a nuestros pacientes, porque en muchos casos es eso lo único o de las pocas cosas que podemos hacer. Me voy a ocupar fundamentalmente de tres temas importantes, como son la osteoporosis, la consecuencia que son las fracturas y las escoliosis. En primer lugar, voy a hablar de lo que es la osteoporosis, intentando explicar de una manera sencilla para que todos lo entiendan cómo se produce, por qué se produce específicamente la osteoporosis en los niños con AME, cuál es la incidencia de las fracturas y su tratamiento, por qué se produce la escoliosis y cuáles son los tratamientos que podemos realizar. El esqueleto humano tiene fundamentalmente dos funciones. Una, que es la que más conocemos, que es la estructural, es decir, la de soporte de los órganos y el anclaje de los músculos para realizar las actividades como por ejemplo la marcha. Pero no nos tenemos que olvidar que también tiene otra función metabólica de reserva del calcio y del fósforo. Y existen dos tipos de huesos. Un hueso que es un hueso cortical, que es el que suele aparecer más en los huesos largos, y uno trabecular, que es más elástico, que es el que da soporte, como por ejemplo en las vértebras. La definición de osteoporosis como tal es una patología que afecta a los huesos y que está provocada por la disminución del tejido que lo forma, tanto de las proteínas que constituyen la matriz como de la estructura. Y como consecuencia de ello, ¿cuáles son las consecuencias que trae? Pues que el hueso es menos resistente y más frágil de lo normal. Tiene menos resistencia a los golpes o a las caídas y se rompe con más facilidad tras un traumatismo, y se pueden producir a veces fracturas o también microfracturas, que esto también es algo importante de saber, que pueden producir dolor. Esto es un poco la imagen de unos huesos de una persona con un AME, en el que claramente vemos que son huesos muy translúcidos, es decir, con muy poca osificación. Y esta es la visión que tendríamos, la diferencia que existiría entre un hueso normal, esto es visto al microscopio, con un hueso osteoporótico. ¿Cuáles son las causas por qué se produce la osteoporosis en el AME? Bueno, pues hay múltiples causas, es multifactorial. Lo más lógico es la disminución o la ausencia de la capacidad de marcha, por lo que luego vamos a ver la importancia que tiene la carga y el soporte para mantener la mineralización ósea, la disminución de la actividad física en general y, por supuesto, lo que conlleva como es la atrofia de la masa muscular por el desuso, la inmovilización que produce esa pérdida de fuerza y luego una serie de factores nutricionales también importantes, como son el déficit que puede aparecer de aporte de calcio o de vitamina D. En el AME, como he dicho, hay otras razones que se han estudiado más recientemente, en las cuales parece que también el gen SMN interacciona con el factor activador de los osteoclastos y que puede también jugar un papel importante en la activación de los osteoclastos. ¿Cómo se produce? Es decir, en la osteoporosis en el hueso, desde que nacemos hasta que somos las personas adultas, hay un juego entre la posición, es decir, la formación de hueso y la destrucción de hueso. Cuando va pasando por las diferentes etapas de la edad hasta llegar a la edad adulta, durante la edad infantil y juvenil aparece más la formación de hueso. Sin embargo, ya a partir de la edad adulta aparece más la resorción del hueso. Es decir, ganarían, por así decirlo, sería un equilibrio entre los formadores de hueso y los destructores de hueso, que parece ser que estaría alterado a nivel en el AME.
¿Cómo se evalúa la osteoporosis? Pues bueno, como he enseñado anteriormente, ya en la radiografía simple podemos darnos cuenta de que existe una pérdida de la masa ósea, pero para su diagnóstico es necesario la utilización de pruebas más sofisticadas como es la densitometría ósea. Cuando valoramos la osteoporosis en un adulto, tenemos fundamentalmente dos parámetros. Aparecen dos resultados en la densitometría, uno que se llama el T-score, que es, digamos, los resultados en cuanto a la masa ósea de un paciente comparado con la población adulta sana, es decir, el ideal que tendría, digamos, una población sana. Y el Z-score, que sería la comparativa con un grupo de edad similar, ajustada a su edad, al peso y a la altura. En los niños lo que se utiliza es el Z-score y nos sirve también para monitorizar no solamente la pérdida de la osteoporosis, sino además también los cambios en el tratamiento. ¿Cuáles son las consecuencias de esta osteoporosis? Pues fundamentalmente las consecuencias de la osteoporosis son la más evidente, las fracturas, pero también no hay que olvidarnos que muchos de estos niños podemos tener dolor que se deben a microfracturas, es decir, fracturas que realmente no son observables con la radiología simple. En menor medida, pero también en la edad adulta, pueden aparecer aplastamientos vertebrales. Por supuesto, en algunos casos estos aplastamientos vertebrales pueden derivar en un compromiso neurológico y todo ello puede dar lugar a pérdidas funcionales. Sabemos que cuando existen fracturas, en muchos de estos casos también se acompaña con una pérdida de la capacidad de deambulación. ¿Qué podemos hacer? Es decir, ¿qué nos enseña de lo que es, de lo que si podemos transpolar de lo que son los estudios en osteoporosis en adultos? ¿Qué nos dicen de cómo se forma el hueso o cómo podemos mejorar mejorar la capacidad del hueso de soporte, ¿no? Pues sabemos que la actividad física que conlleva carga, fundamentalmente, es una estrategia muy importante para promover la densidad ósea en jóvenes y en adultos. Los ejercicios de carga, pero sobre todo cuando se hace carga dinámica, es decir, estaríamos hablando sobre todo de marcha, produce una mayor ganancia. Y eso, por ejemplo, es lo que nos explica el por qué es diferente la masa ósea que pueden tener los gimnastas, que hacen fundamentalmente actividades de carga, de salto, que los nadadores, siendo deportistas ambos. Luego, entonces, fundamentalmente lo que nos tenemos que plantear es, como también nos ha explicado antes Olga Arroyo, que la carga debemos de intentar mantener esa carga el mayor tiempo posible, y no solamente la carga estática, sino, si fuera posible, la carga dinámica, es decir, la marcha. Para el dolor relacionado con la osteoporosis se aconseja la hidroterapia. En algunos casos también es una forma de alivio en estos niños. Para tratar la osteoporosis también tendremos que valorar en algunos casos los aportes que podemos hacer de calcio o de vitamina D, dependiendo de la situación. Y en algunos casos también, sobre todo cuando existen fracturas vertebrales o fracturas múltiples, en algunas enfermedades neuromusculares ya se está estudiando el aporte de pamidronato intravenoso durante unos periodos de tiempo cortos. Bien. Como he dicho, una de las consecuencias de la osteoporosis son las fracturas. Tenemos afortunadamente entre nosotros a la doctora Ana Febrer, que ha publicado muy recientemente un artículo muy valioso sobre cómo es, que nos da una idea muy importante de cómo se producen las fracturas en los niños con atrofia muscular espinal. Estudiaron un gran número de pacientes, 65, y vieron que ellos obtenían un porcentaje de fracturas en el 20%. La mayoría de los pacientes, como ven, eran pacientes que no realizaban marcha, lo cual viene a favor, es decir, se relaciona con lo que he dicho antes, ¿no? Que la osteoporosis realmente tiene que ver no solamente con la carga, sino fundamentalmente también con esa carga dinámica. Las fracturas fundamentalmente se localizaban a nivel de las extremidades inferiores, y el mecanismo de producción en la mayoría de los casos eran a través de caídas, aunque también existían un número de pacientes en los cuales existía un traumatismo menor. Ellos no encontraron fracturas vertebrales en su grupo de edad.